Buenas noches, ingeniero Carlos Rodríguez Zambrano. Nuestro tema es el brócoli, exportaciones de productos ecuatorianos, periodo enero 2020, junio 2021. Los integrantes son García, Ruano, Gregory, Joseph, Las Mieles, Jeremy, Yalmilé, Yerena, Mazabamba, Viviana, Abigail, Navas, Medina, Sarita, Milena, Vicuña, Menéndez, Karen, Nicole. Nuestro grupo es el número 4. Siguiente. Introducción. El brócoli es una hortaliza que empezó a sembrarse en el país en la década de 1980 en pequeñas parcelas campesinas, y a través de los años han sido varios los países que han acogido la planta y se han vuelto productoras de esta. E incluso muchos la exportan, ya que es un vegetal tan apetecible por todos sus nutrientes y vitaminas encontradas, por lo que con el pasar del tiempo se ha convertido en una hortaliza tan demandada por algunos países por el gran consumo que existe de esta. En Ecuador, el brócoli es el segundo producto de agroexportación. Es el sexto exportador de brócoli a nivel mundial, el mismo que se vende en 47 países, siendo su principal comprador Estados Unidos, que representa el 32% de nuestra exportación. El 32% de nuestras exportaciones en términos de volumen y el 29% en términos del FOD, seguido por Japón, países de la Unión Europea como Alemania, Holanda, Suecia, Reino Unido y Finlandia. Son importantes importadores de brócoli ecuatoriano. Siguiente. Justificación. Con esta investigación se desea realizar un pronóstico del tiempo. En el Ecuador se convertirá en el principal proveedor de brócoli en el mercado japonés mediante la implementación de un acuerdo bilateral que facilite el acceso de nuestro país al complejo mercado asiático, y de esta manera aprovechar mejor las necesidades agrícolas de este mercado. Ecuador siempre ha dirigido la mayoría de sus productos a Estados Unidos. Esto nos indica que Ecuador cuenta con un mercado seguro, al cual no desea perder, pero al mismo tiempo se corre un gran riesgo al solo depender de un país, y Japón podría representar una alternativa para la diversificación que el país necesita. El sector agrícola ecuatoriano está catalogado como primario dentro de la economía ecuatoriana debido a la amplia diversidad que tenemos, lo cual podemos considerar como una ventaja para acceder a grandes mercados como lo es el mercado japonés. Actualmente es considerado como uno de los países con mayor desarrollo de poder adquisitivo, y al convertirse en su principal proveedor alcanzaremos altos niveles económicos y nuestro estatus como país crecerá enormemente. Siguiente. Resumen. En este trabajo se analizará lo más esencial en lo que se refiere al sector de brócoli en el Ecuador, dando a notar la importancia en la provincia de Cotopaxi, que es donde existe la mayor producción, y es ahí donde están ubicadas las principales empresas dedicadas a la comercialización. Además, se analizarán unas nuevas estrategias en lo cual se dé a notar los beneficios que estas pueden ser para impulsar la producción y comercialización del brócoli dentro y fuera del país, e ir buscando nuevos mercados en aquellos países no tradicionales y en donde se encuentran posibles compradores de la hortaliza. Se estudiará la producción de la hortaliza en el Ecuador en el periodo de enero a junio de 2020, como esta se ha ido creciendo en el país, destacándose entre los principales productos no tradicionales que se comercializan en el Ecuador. Siguiente. Saludos docentes y compañeros, mi nombre es Viviana Yerena y les voy a hablar acerca de los objetivos. Bien, como objetivo general tenemos que es investigar la importancia del brócoli dentro de los productos ecuatorianos exportados en el periodo de enero 2020 hasta junio 2021.
Como objetivos específicos tenemos identificar las características principales del brócoli, su taxonomía y el origen, exportación. Determinar la influencia de la exportación del brócoli en la economía del Ecuador y su aporte durante la pandemia. Siguiente. Bien, el nombre común y nombre científico del brócoli lo tenemos como, bueno, comúnmente lo conocemos aquí en nuestro país como brócoli, en otros lados se conoce como brécol o brócoli. Su nombre científico es Brassica oleracea varitálica y pertenece a la familia de las crucíferas. Siguiente, por favor. Bueno, las características del producto. Tenemos la forma, el tamaño y peso, el color y el sabor. La forma es similar al de la coliflor. El tamaño y peso. Un buen brócoli puede llegar a medir 20 centímetros y llegar a pesar hasta 2 kilogramos. El color es un verde oscuro en el tallo y un verde azulado en el extremo de la flor. Aunque como podemos observar en la imagen de la diapositiva, existen otros ejemplares que pueden ser de tonalidad amarilla y púrpura. En cuanto al sabor, tiene un sabor acre, pronunciado y algo más suave que la coliflor. Siguiente. Bien, en cuanto a los tipos, en los últimos años se ha generado un desarrollo notable de sus variedades con distintos fines, en los que destacan el sprouting, calabres o brécol italiano, precoces o tempranos. En cuanto al origen del producto, su origen parece que está ubicado en los países bañados por el Mediterráneo oriental, en concreto en Oriente Próximo a la península de Anatolia, Líbano, Siria, etc. Como observamos en las imágenes, existen estas variedades de brécol. Y en la primera imagen vemos que el tallo es un poco más delgado y un poquito más largo en comparación al que comúnmente observamos en nuestro país. Siguiente. Saludos, compañeros y docentes. Yo le voy a hablar sobre la historia de la producción del producto en el Ecuador, la historia de sus exportaciones. El Ecuador se ha considerado como el principal productor y exportador de brócoli en América del Sur, en donde los cultivos, tanto en extensión como en producción, tuvieron un marcado dinamismo durante la década de los 90 y en lo corrido del nuevo milenio de lo mantenido. Los países demandantes del brócoli ecuatoriano se destacan en los cuales son Estados Unidos y la Unión Europea. Según la estadística del Banco Central del Ecuador, durante el año 2005, de las 42.000 toneladas despachadas hacia el exterior, el 52% se envían a la Unión Europea y el 27% a Estados Unidos, y el restante, que es el 20%, se dirigió a otros destinos del mundo. Como pueden ver, tenemos aquí el valor en miles de dólares. Sobre las zonas y áreas de producción en el Ecuador. Las zonas adecuadas para el cultivo de esta hortaliza tienen que ser en un clima templado frío, que requiere temperaturas entre 8 a 17 grados centígrados. Sin embargo, pueden soportar temperaturas que van entre 2 a 25 grados centígrados. Según la INEC del 2019, a nivel provincial, Cotopaxi produce casi el 90% de brócoli en todo el país. Apenas el 4.7 le corresponde a Chimborazo y el 2.6 a Tungurahua. Le siguen Imbabura, Pichincha, Azuay, Cañar y Loja. Cañar empezó a producir brócoli en el 2015 y dejó de hacerlo en el 2016, mientras que Loja inicia la producción en el 2018 con 28.09 toneladas métricas, llegando a 2019 con 61.95 TM, o sea, toneladas. Siguiente. Análisis de los volúmenes de exportación y precios del producto en el año 2020 y enero a junio de 2021. Los precios de producción. En Ecuador, los precios por kilogramo de brócoli de los productores varían entre 25 y 29 centavos, de acuerdo a la información publicada por el MAC. Se registran los mayores precios desde el 2013, en agosto del 2020. A partir del 2016, el crecimiento de estos precios es en promedio del 2.1%. El precio por kilogramo
se mantuvo en 27 centavos entre mayo del 2017 y mayo del 2019, mes a partir del cual sube un centavo y se mantuvo hasta junio del 2020. Los principales importadores de brócoli en el mundo son Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, Bélgica, Corea del Sur, Canadá, Italia y Países Bajos. Siguiente. Mi nombre es Jeremy Glass Mieles y les voy a hablar sobre la importancia del brócoli en la economía del Ecuador, año 2020 y periodo de enero a junio del 2021. El Ecuador ha transitado generalmente por un camino de incremento económico y reducción de la pobreza. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la producción de brócoli a nivel mundial en 2018 fue de 37.241.388 toneladas, de las cuales el 81% se concentra en tres países: China, China continental e India. México ocupa el quinto lugar con el 2%, Ecuador el 23º puesto con 0,29%. En la primera mitad del año 2020, periodo anterior, la exportación de brócoli aumentó en más porcentaje que en el periodo 2019, alcanzando 83 millones según el Banco Central. Ese incremento de venta hizo también que el brócoli genere protagonismo en la canasta exportable no petrolera del Ecuador según COBA 2020. Al 2019, la producción en toneladas métricas del brócoli decreció 10%, cuando en años anteriores había crecido más del 55%. Se observa en la data histórica que en el 2017, para que la producción crezca 54%, se debió incrementar el número de hectáreas sembradas en 31%. Lo mismo que sucedió en el 2018 con una relación de 59% más en hectáreas sembradas para 65% más de toneladas producidas. En cuanto a ventas, se observa un incremento promedio de 8% dentro del periodo analizado. El año 2019 es el que menor cantidad de toneladas métricas vendió, 5.676, menos que en el 2018. Y solo el 96.7% de la producción total, cuando el promedio fue 98.6%. Entre enero y junio del 2020, este alimento se ubicó entre los 10 principales productos de exportación del país, según la Federación Ecuatoriana de Exportadores. El brócoli está en el 8º puesto del ranking por encima de las exportaciones de aceites vegetales y los jugos y conservas de frutas. Análisis de la situación acontecida con las exportaciones del brócoli durante la pandemia ocasionada por el COVID-19 a nivel mundial y del Ecuador. La pandemia del COVID-19 ha provocado un shock negativo masivo que está afectando de manera considerable los niveles de comercio internacional en el mundo, y en particular en la región. A diferencia de la crisis financiera mundial, que tuvo un lugar hace una década, la pandemia ha tenido un impacto negativo mucho mayor sobre el margen extensivo de comercio. Este no es el caso de la producción de brócoli, debido a que sus exportaciones se han incrementado considerablemente durante el proceso de la pandemia, logrando ubicarse en el 8º puesto de los productos que más exporta. Esto se debe gracias a cambios en los hábitos de compra. Las personas han disminuido sus visitas a restaurantes para mantener el distanciamiento social, lo que ha derivado en un mayor abastecimiento en los supermercados. Y otra de las causas por las que se incrementó es el abastecimiento de las familias. Se da porque cambian su alimentación. Pues una de las consecuencias de la pandemia es que la gente se preocupa más su sistema inmunológico y compra alimentos con mayor valor nutricional. En el caso del Ecuador, las exportaciones de este alimento han crecido por una ventaja competitiva, ya que aquí podemos producir todo el año, mientras que en los países de los hemisferios norte y sur, los cultivos dependen de las estaciones, por lo que el sector tuvo que atender la pandemia extranjera, a pesar de que al inicio del margen
se suscitó una emergencia sanitaria, hubo problemas logísticos, especialmente en los puestos por casos de contagio o la ausencia de trabajadores. Perspectiva para los próximos años en relación a su aporte a la economía. Los cultivos de frutas y verduras son de gran importancia en el Ecuador. El brócoli y la lechuga ocupan el primer lugar de superficie sembrada. Su cultivo se realiza principalmente por pequeños agricultores, en muchos casos de agricultura familiar campesina. Para este 2021 existieron grupos de productos que alcanzaron un buen desempeño en enero correspondiente a los enlatados de pescado, cacao y elaborados, flores naturales, el brócoli y jugos y conservas de frutas, según dicho por el Universo 2021. Se conoce que el rubro que más creció porcentualmente en este grupo fue el brócoli con 13 millones, aumentando un 28%. Ese producto se envía principalmente a Japón. Ya en su conjunto, las exportaciones no petroleras en valor exportado, el rubro no petrolero alcanzó 1.216 millones y representó el 67% del total de exportaciones según FedExport. Como se puede apreciar, el cultivo de frutas y verduras aporta significativamente en la economía local, la diversificación de productos sembrados y, por supuesto, a la soberanía alimentaria. Resulta esencial que para proyecciones futuras del Ecuador trabaje en cómo disminuir los costos y ser más competitivo ante un mercado que cada vez es más grande y globalizado. Buenas noches, mi nombre es Sarita Navas. Conclusiones. El debido brócoli es una hortaliza altamente demandada en mercados mundiales por su contenido nutricional y medicinal, además de la creciente tendencia al consumo de productos orgánicos. La siembra de esta especie ha ayudado a la sierra ecuatoriana a tener más opciones de rotación de cultivos, mejorando los suelos para la actividad agrícola, con lo que se ha subido notablemente la calidad de vida de las familias que laboran en este sector. El Ecuador posee una gran ventaja comparativa para la producción de brócoli gracias a su ubicación geográfica, clima y otras variables que permiten que ésta se realice orgánicamente, siendo cotizado por sus altos estándares de calidad y posicionando al país como el 9º productor de brócoli a nivel mundial. Existe demanda insatisfecha de este vegetal dentro y fuera de los Estados Unidos, por lo que hay varios mercados para abastecerlos, pero no en la misma cantidad que el socio norteamericano. Siguiente. Recomendaciones. El gobierno debe de poner empeño para que se cumplan las mejoras planteadas por el Ministerio de Agricultura en el sector del brócoli, así como en su gestión y distribución. Apoyar las acciones ecológicas de cultivo, ya que esto sería un valor agregado al producto porque estos países no las practican. De esta forma mejorarán los terrenos y se podrá expandir la oferta exportadora. Incluir lo más rápido posible al brócoli en el seguro agrícola, ya que esto es una garantía para las empresas y toda su mano de obra. Tomar en cuenta que en la semilla del Ecuador no hay transgénicos y esto es un pro para la agricultura nacional. Aprovechar la diferencia de costos directos que posee nuestro país por la ubicación geográfica para poder luchar contra los aranceles nulos de Colombia. Gracias.